Saludos a todos y bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver cómo se puede implementar un controlador PID difuso, autosintonizable, y además vamos a colocar diferentes referencias para observar su desempeño. De la misma manera, vamos a ponerlo a prueba con dos diferentes plantas para verificar cómo se comporta. Ya en Simulink tengo preparado los diferentes arreglos que vamos a utilizar para este PID sintonizable. En el primer arreglo se tiene solamente la planta sin el control. Posteriormente, en el segundo arreglo se tiene la planta ya aplicando el controlador proporcional, lo que sería solamente el ajuste de la ganancia proporcional. Posteriormente tenemos el arreglo de un controlador proporcional derivativo autosintonizable y posteriormente tenemos el arreglo correspondiente al controlador PI autosintonizable, en donde nuevamente tenemos el mismo arreglo para el KP y ahora tenemos un arreglo para el KI, para la ganancia integral. Finalmente, utilizando cada uno de los arreglos anteriores y cada uno de los controladores difusos autosintonizables, vamos a integrar un PID en donde tendríamos el arreglo para la ganancia proporcional, el arreglo para la ganancia integral y el arreglo para la ganancia derivativa, formando con esto el PID autosintonizable. Podemos observar que para cada uno de estos arreglos se tiene en un producto tanto la entrada del error como la salida del controlador difuso. De la misma manera, para la parte integral tenemos la integral del error con un producto en la salida del controlador difuso. Y de la misma manera, para la parte derivativa tenemos la derivada del error con un producto de la salida del controlador difuso de la derivada del error. Por lo tanto, vamos a observar para cada uno de ellos cómo se formaron sus funciones y los arreglos difusos para la autosintonización. Vamos a comenzar con el controlador proporcional, el cual sintoniza la ganancia proporcional y se tiene un archivo nombrado como KP sintonía. Por lo tanto, vamos a observarlo con Fuzzy Logic Designer. Y aquí directamente voy a abrir un archivo previamente creado, el cual voy a importar desde un archivo. Y en este caso, este archivo corresponde a la sintonía del KP, de la ganancia proporcional. Por lo tanto, podemos observar que tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Observando ahora las funciones de membresía para la variable de entrada, podemos observar 5 funciones de membresía del tipo gaussianas. Para cada una de ellas se tiene su valor correspondiente. Voy a pasar en cada una de ellas para que se observe cómo se está formando cada una de las funciones de membresía. Estas serían las funciones para la variable de entrada, que es el error, y ahora para la salida, que sería la salida en KP, se tienen 3 funciones triangulares. Se puede observar cada una de esas funciones y en la parte de abajo podemos observar sus parámetros para la segunda función triangular y para la tercera. Por lo tanto, estas son las funciones de membresía para la salida, para la sintonización de la ganancia KP. Y ahora observemos las reglas. Tenemos en este caso 5 reglas. Observamos que si el error es negativo, entonces la salida de KP es alta. Si el error es 0, entonces la salida de KP es 0. Si el error es positivo, entonces la salida de KP es alta. Si el error es negativo mediano, entonces la salida de KP es mediana. Y si el error es positivo mediano, entonces la salida de KP es mediana. Estas son las reglas y con esto ahora podemos observar la curva de control. Ya tenemos aquí la curva de control para estas variables, para estas reglas difusas, en donde podemos observar cómo va cambiando de acuerdo a las funciones que hemos definido. Por lo tanto, ahora vamos a observar el desempeño de este controlador proporcional autosintonizando a KP. Vamos a Simulink, ya tenemos aquí los arreglos, voy a ejecutar y bien, podemos observar primero la planta sin controlador, en donde podemos observar que esta planta llega aproximadamente en punto 7. Ahora vamos a observar el desempeño de este controlador proporcional autosintonizando a KP. Tenemos el arreglo en donde estamos multiplicando el error por la salida de la sintonía de KP. Podemos observar que como tenemos un controlador proporcional, este mantiene un error en estado estable y no llega completamente a la referencia. Ahora vamos a observar cuál es el desempeño de la sintonía del controlador proporcional y el derivativo. Ahora vamos a observar directamente solamente la parte derivativa, ya que la parte proporcional sigue siendo la misma, que es la que sintoniza a la ganancia KP. Y ahora vamos a observar cómo se sintoniza la ganancia KD con el archivo KD sintonía. Nuevamente voy a ir a Fuzzy Logic Designer, voy a importar el archivo previamente creado que se llama KD sintonía. Nuevamente observamos que tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Nuevamente la variable de entrada es el error y la variable de salida en este caso es la ganancia KD. Observando cada una de sus funciones de membresía de cada una de las variables,
tenemos nuevamente para el error funciones gaussianas en donde el universo va desde -1 hasta 1. Nuevamente son 5 funciones gaussianas y estas gaussianas son las mismas, exactamente las mismas que la parte difusa que sintoniza a la ganancia proporcional. Observemos ahora que para la salida tenemos un universo de discurso que va desde 0 hasta 0.45 y tenemos aproximadamente la misma forma para cada una de esas funciones triangulares de la variable de salida para KD. Nuevamente observemos cómo está conformada cada una de estas funciones de membresía y en este caso estaríamos ajustando la ganancia KD con cada una de estas funciones de membresía. Nuevamente observemos cada una de las reglas que prácticamente son las mismas. Tenemos nuevamente estas 5 reglas, las mismas que habíamos visto anteriormente para la sintonía de la ganancia proporcional. Y nuevamente si observamos la curva de control es prácticamente la misma. Ahora observemos el desempeño de este controlador proporcional derivativo autosintonizable. En esta primera parte tenemos el arreglo de la sintonización de la ganancia KP y posteriormente tenemos el arreglo de la sintonización para la ganancia KD. Observemos que ahora tenemos la derivada del error y en este punto estamos realizando el producto de la derivada del error por la salida de la sintonía de la ganancia derivativa, ya que se tiene la ganancia proporcional y la derivativa llegan a este punto suma para obtener el controlador proporcional derivativo difuso sintonizable. Ahora vamos a observar su desempeño y recordemos que anteriormente con el controlador proporcional teníamos un sobrepaso muy grande y ahora aplicando este controlador PD ese sobrepaso disminuye, sin embargo aún no conseguimos llegar a la referencia. Ahora vamos a observar cómo se comporta un controlador PI autosintonizable, nuevamente recordando que la parte de la sintonía de la ganancia proporcional se mantiene, que es esta misma, se mantiene el mismo archivo para la parte difusa y ahora vamos a sintonizar la parte integral. En este caso tenemos un archivo KI sintonía, del cual vamos a observar sus funciones de membresía. Voy a importar directamente del archivo previamente creado, tengo el archivo KI sintonía, se está utilizando prácticamente las mismas funciones de membresía que utilizamos para sintonizar a la ganancia KD. Tenemos nuevamente las mismas funciones de membresía para la variable de entrada que es el error, tenemos un universo de discurso desde -1 hasta 1 y ahora para la variable de salida se observa que incluso tiene el mismo nombre, sin embargo con este archivo se está sintonizando la parte integral. Ahora observemos que tenemos la misma forma para las funciones de membresía de la salida para la sintonía de la ganancia integral. Sin embargo, tenemos un universo de discurso que va desde 0 hasta 16 y con esto estaríamos sintonizando la parte integral. Nuevamente observamos cada una de las reglas que se están indicando, donde podemos observar que son las mismas reglas y observando la curva de control podemos observar la misma curva. A este archivo podría cambiarle en vez de salida KD a una salida KI y voy a sobreescribir el archivo. Bien, ya se han guardado los cambios, ahora simplemente tengo la salida KI, tengo las mismas funciones de membresía para la variable de entrada como para la variable de salida. Nuevamente vamos a observar el comportamiento ahora de este controlador proporcional integral, autosintonizando la ganancia proporcional con este pequeño arreglo y autosintonizando la ganancia integral con este arreglo. Podemos observar que ahora estamos tomando en un producto la integral del error y la salida de la sintonía de la ganancia KI. Con esto llegamos a un punto suma en donde obtendríamos el controlador proporcional integral autosintonizable. Voy a ejecutar nuevamente y vamos a observar el desempeño ahora del controlador PI. Podemos observar que nuevamente tenemos un sobrepaso ya que estamos utilizando la parte integral. Sin embargo, podemos observar que el error en estado estable está desapareciendo prácticamente. También podemos observar que entra a la estabilidad aproximadamente en los 2 segundos y a partir de ahí se mantiene. Por lo tanto, podemos observar que ahora simplemente aplicando la parte integral llegamos a la referencia y ahora vamos a poner a prueba esta autosintonización del controlador PI cambiando de referencia. Tenemos una entrada de escalón en 1. Y ahora voy a aplicarle una entrada escalón en una referencia en 3. Nuevamente voy a ejecutar. Y ahora observemos cómo este PI autosintonizable está siguiendo la referencia y se está estabilizando en aproximadamente 2.5 segundos. A partir de aquí podemos observar que este tipo de controlador autosintonizable tiene mejor desempeño que los controladores anteriores que hemos visto. Finalmente vamos a observar cuál es el desempeño del controlador PID autosintonizable. Podemos observar que tenemos
la sintonización de la ganancia proporcional, tenemos también la sintonización de la ganancia integral y de la parte derivativa. Cada uno de estos arreglos son los mismos que se han ocupado en la parte superior, simplemente se ha copiado y pegado en un nuevo arreglo, y de la misma manera cada uno de ellos contiene los archivos que ya hemos visto que contienen la lógica difusa. Por lo tanto, una vez que se tiene cada uno de estos arreglos, con cada uno de estos arreglos simplemente se conforma el PID autosintonizable, y ahora vamos a observar su desempeño. Bien, podemos observar que nuestro PID está trabajando correctamente, tenemos una referencia en 1 y se está estabilizando en aproximadamente 2.5-3 segundos. Ahora vamos a observar cómo trabaja con respecto al seguimiento de la referencia, en donde voy a colocar ahora una entrada en 2. Ejecuto nuevamente. Y ahora observemos cómo se comporta este PID. Podemos observar que sigue esta referencia y que nuestro sistema es estable. Vamos a cambiar nuevamente la referencia, voy a colocar 3, nuevamente ejecuto y finalmente observamos. Bien, podemos corroborar que el PID está actuando, se está estabilizando en esta referencia y se está llegando en un estado estable en aproximadamente en 2 segundos. Voy a cambiar esto nuevamente a la entrada escalón, observamos su comportamiento. Y ahora vamos a observar cómo se comporta este mismo PID autosintonizable, pero ahora vamos a cambiar de planta. Observemos que ahora estamos colocando una planta diferente a la que teníamos anteriormente. Tenemos la misma estructura, el mismo arreglo para este PID autosintonizando KP, KI y KD. Y ahora nuevamente voy a ejecutar para observar cómo se comporta con esta nueva planta. Podemos observar ahora el PID actuando y se está estabilizando en aproximadamente 3 segundos, ya que tiene un tiempo de retardo. Sin embargo, podemos observar que aunque hemos cambiado la planta, el PID sigue trabajando, estabilizando el sistema. Vamos a realizar la prueba ahora con esta nueva planta, colocando una referencia en 2. Vamos a observar ahora, nuevamente se está estabilizando y aproximadamente se está estabilizando en 3 segundos. Bien, en este video vimos la estructura del PID autosintonizable, en donde pusimos a prueba cada una de las sintonizaciones, tanto de la ganancia proporcional, proporcional derivativa, proporcional integral y proporcional integral derivativa. Con cada uno de ellos obtuvimos diferentes respuestas. Ahora podemos observar las respuestas de todos y cada uno de ellos. De color morado observamos la referencia, es un escalón unitario. Posteriormente, de color amarillo, vamos a observar el comportamiento del control proporcional. De color azul, el comportamiento del control proporcional derivativo. De color naranja, el comportamiento del controlador proporcional integral. Y finalmente, de color verde, observamos el comportamiento del controlador proporcional integral derivativo autosintonizable. Y bien, por este video ha sido todo. Hasta luego. ¿Verdad?